Alabado sea Jesucristo, con María por siempre sea alabado. Queridos hermanos, estimados amigos, que Dios les bendiga y les fortalezca con esta palabra que a continuación vamos a compartir. Le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, a la Santísima Virgen María que nos conceda la gracia de poder ser transformados por esta palabra que siempre nos hace mucho bien. La palabra de Dios, como dice el Evangelio, nos purifica, quita de nosotros aquellos males que nos estropean en el camino de la salvación, en el camino del bien, en el camino de la perfección. Vamos a escuchar entonces la palabra de Dios tomada del Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo del 15 al 20. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un gentil o un publicano. Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Os aseguro además que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará a mi Padre del cielo. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la palabra de Dios nos invita ahora a esa obediencia de parte de aquellos que nos corrigen. La corrección, qué importante, la corrección fraterna. Pero es más importante que la corrección fraterna es la obediencia. La obediencia a la voluntad de Dios, la obediencia a esa corrección fraterna, la obediencia a aquellos que nos corrigen. A veces cuando nos corrigen, en lugar de agradecerles, pues nos enojamos, nos molestamos y pensamos que la corrección la solemos ver más como un regaño que como algo que nos hace bien. Y por eso ahora Dios nos invita a que seamos obedientes. La obediencia es un pecado equivalente a la magia, porque no puede desobedecer a Dios sino consultando a los demonios y recibiendo sus respuestas al pie de sus altares. Resistir a Dios es idolatría, porque el que resiste a Dios adora a su propia voluntad y pone en lugar de la de Dios. La desobediencia es optar por la voluntad personal e ignorar la voluntad de Dios. Ve de la paridad que existe entre la obediencia y el ejercicio de la magia, entre la desobediencia y la idolatría. El divino presagia el porvenir por medio de signos o índices erróneos y engañosos. El desobediente interpreta la voluntad de Dios, o más bien la pisotea apoyándose en la interpretación de su razón, de su juicio, de sus concepciones falsas y falsas ideas, nacidas de la ceguedad, terquedad o impiedad. No es esto solo a la voluntad de Dios revelada y conocida. El desobediente prefiere su propia voluntad como si se hallase más razonable y mayor que la de Dios. Se proclama más sabio y prudente que Él. Con su conducta niega la omnipotencia de Dios, su prudencia incomparable, su bondad sin límites y su poder. Niega por consiguiente que Dios sea Dios y erigiendo en divinidad su juicio y su voluntad, los adora como ídolos suyos. Pero el odio es un Dios, pero el ídolo es un Dios mentiroso que emite oráculos falsos. El desobediente que prefiere su juicio y su voluntad al juicio y a la voluntad de Dios
adorándolos como divinidades dignas de su confianza y consultándolos como oráculos llenos de prudencia. Es esclavo que confía y obedece oráculos engañosos. Si nosotros no obedecemos al llamado de Dios, pues entonces estamos nosotros mismos acreditándonos de un mal que viene como consecuencia a la desobediencia. Y de la desobediencia proviene cantidad de desgracias. Eh, si el sol negara su luz, si los elementos fueran infieles a su misión, y si por desobediencia la tierra cesara de ser fecunda, ¿qué sería del hombre y del mundo entero? Y aquí podemos pensar en lo maravilloso que ha sido Dios al darnos la voluntad, la libertad, porque a los seres más grandes, como es la Tierra, los planetas, el universo, pues a ellos no les ha dado la libertad, ellos obedecen sin tener uso de libertad, sin tener uso de razón, y a nosotros que somos los más pequeños, a nosotros sí nos ha dado como esa capacidad de poder elegir, de poder conocer. Las mismas consecuencias produce el que una nación o un gobierno desobedezca a la iglesia. El que no escucha a ustedes, tampoco me escucha a mí, dice el Señor en su palabra. Como el pecado de desobediencia, dice San Gregorio, es hijo del orgullo, los desobedientes se resignan a escuchar las reprimendas que les dirigen, pero no quieren confesar humildemente su falta, ni corregirse. Y eso es un gran daño para nuestra superación, porque no nos queremos corregir, no queremos cambiar. Siempre solemos justificar con tanta frecuencia aquello que no está bien. Y por eso ahora que el Evangelio nos dice, que nos hace esa invitación, ahora es oportuno pedirle a la Virgen que nos ayude a ser obedientes. Como el pecado de desobediencia, dice San Gregorio, es el hijo del orgullo, los desobedientes se resignan a escuchar las reprimendas que se les dirigen, pero no quieren confesar humildemente su falta ni corregirse. Y manifestación de ello es cuando, por ejemplo, no quieren confesarse, las personas no quieren hacer lo que Dios nos ha mandado, lo que Dios nos ha mandado. Ved allí una desobediencia grande y formal de la que hicieron culpables a Adán y Eva. ¿Cuál fue su castigo? Primero, la pérdida de la inocencia por la desobediencia. Segundo castigo, el sentimiento de la desnudez. Tercer castigo, la vergüenza. Cuarto castigo, el temor. Quinto castigo, las excusas. Sexto castigo, la concupiscencia. Séptimo castigo, las tentaciones. Octavo castigo, los reproches. Noveno castigo, los dolores de parto. Décimo castigo, el dominio del hombre en la mujer. La maldición, la disminución de fertilidad en la tierra, el trabajo, los sudores. Porque Adán, dice San Gregorio, no quiso someterse a Dios, perdió el derecho que tenía de dominar su carne, a fin de que la confusión de su desobediencia le envolvería enteramente y dominando esclavo conociese lo que había perdido por su orgullo. Por la desobediencia, pues nuestros primeros padres fueron expulsados del paraíso, y desde la desobediencia, pues la carne se rebela contra el espíritu. Y desde entonces, pues tenemos que sufrir toda esta tribulación, este combate espiritual. San Agustín decía: acatad la orden y obedeced a Dios, y la carne os obedecerá. Acatad la orden y obedeced a Dios, y la carne os obedecerá. ¿Qué puede darse más justo y más bello? Están sujetos
a su amo, estar sujetos a su amo, y su inferior os está sujeto. Servir pues al que os ha creado, a fin de que lo que ha sido creado para ustedes les sirva también a su vez, porque es evidente que si os desdeñáis de someteros a Dios, jamás conseguiréis dominar a la carne. Si no obedecéis al Señor, vuestro esclavo os perseguirá, decía San Agustín. Entonces, Dios nos invita a entrar en esa obediencia, porque ese es el camino de la salvación, y que en esa obediencia también nosotros podamos corregir al que comete errores, pero que también lo hagamos en un tono de cariño, sabiendo que todos cometemos errores, sabiendo que en esta vida pues no hay quien no cometa pecados. Por lo tanto, tenemos que ser comprensivos los unos a los otros, pero siempre corregir en nombre de Dios y no hacerlo en tono de regañadientes, no hacerlo en tono de desprecio, no hacerlo en tono de que la persona piensa que somos enemigos de ellos, sino más bien en un tono agradable, sabiendo que todos fracasamos y poniéndonos, como decimos, en los zapatos de ellos. Pero cada persona pues está llamado a buscar siempre responder a Dios, buscar responder a Dios siendo cada vez obediente a lo que Dios nos pide a través de su palabra. Así que la invitación de Dios es que obedezcamos a su ley, sabiendo que obedeciendo lo que Él nos ha mandado, vamos a obtener esa salvación. Y si nosotros desobedecemos, pues entonces no vamos a prosperar y vamos a estar ahí como esclavizados a esa vida en la cual no hay paz y no hay felicidad. Que la Virgen Santísima nos ayude para que obedezcamos la ley de Dios, para que obedezcamos su palabra. Y cuando un pecador se arrepiente, hay alegría en el cielo. Cuando un pecador se arrepiente, Dios le perdona. Y por lo tanto, que la invitación a esa corrección fraterna, esté en nuestras vidas, más que con el deseo de corregir a los demás, que nosotros seamos la parte que es corregida y que podamos aceptar con humildad y con aceptación todas las correcciones y poder ir corrigiendo y poder ir adelantando en la vida de la fe. Porque es fácil corregir, pero que lo corrijan a uno y aceptar los errores y buscar dar una respuesta diferente, eso es lo que cuesta. Pero para eso Dios nos invita ahora en su palabra, al escuchar su palabra, no solamente nos da la capacidad de recibir esa palabra, sino que también nos da la capacidad de poder practicar esa palabra. De manera que la corrección hacia los demás, que no nos sintamos tan como que yo tengo que corregir al hermano, sino que el hermano me corrija a mí y que yo pueda obedecer a esa corrección, ser esas personas humildes que están dispuestos a ir prosperando. Porque si yo me dedico solamente a corregir, finalmente me siento como el rey, como el justificado, como aquel que no comete errores. Que el corregir sea como lo último que nosotros hagamos. Más que corregir, tenemos que dar buen ejemplo y en su momento poder ayudarle a las personas, porque más habla el silencio que mil palabras. Si usted guarda silencio y la persona se pregunta, bueno, ¿y por qué no me corrige? Pues usted guarda silencio y que Dios le hable al corazón a esa persona. Que la Virgen Santísima les guarde, les custodie en su corazón inmaculado y que sigamos adelante en la vida de fe, y la palabra de Dios nos purifica y la palabra de Dios nos alienta y la palabra de Dios nos anima a seguir adelante en esta vida, en este combate espiritual. La Virgen Santísima les guarde a todos en su corazón inmaculado.